Hola amigos, hola amigas, soy Angélica Sátiro y aquí estoy para la inauguración de mi canal YouTube. Muchas gracias por venir a celebrar conmigo más ese espacio comunicativo. Estaremos hoy inaugurando el cuadro o el programa Encuentros con la autora y haré varios de estos cuadros para quienes quieran participar. El tema de hoy será el miedo. ¿Cómo tratamos el miedo en tiempos de pandemia? Esa pregunta tan potente. Y nuestro hilo conductor será ese cuento filosófico para la infancia que se llama ¿Qué ocurre en la oscuridad? Será nuestro guía, nuestro eje. Pero antes tengo que dar algunos avisos. El primero de todo es que ese vídeo está pensado para adultos que acompañan a la infancia que está confinada, ¿cierto? Entonces, no está pensado para la infancia. Les comento ya porque eso es importante, si no la forma de comunicar sería otra. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos participantes de varios países, varios contextos, varias culturas. Entonces, claro que no vamos a hablar solamente del contexto de Barcelona, España, donde estoy ubicada aquí ahora. Primero de todo eso, y una vez dicho esto, comentar que tendremos 3 partes en ese programa de hoy. La primera parte es un poco ubicar a vosotros desde dónde voy a hablar, a entender qué partes fundamentan algo de ese cuento que vamos a tratar con los niños y vamos a jugar a pensar, ¿cierto? Y el segundo apartado es el propio cuento y algunas ideas para jugar a pensar con la infancia sobre el tema del miedo, que es un tema fuerte, ¿no? Y por último, voy a hablar propiamente del miedo y algunas cuestiones que les puede ayudar, algunas reflexiones, algunos planteamientos. Bueno, ahora aprovecho para decir que será un placer contar con vuestra suscripción al canal. Al final, dar un me gusta o no me gusta, eso también es importante para que podamos crecer. El objetivo siempre es mejorar y aprender. Vuestros comentarios serán bienvenidos y si son fuertes lo suficientes, incluso podemos hacer otro directo en otro momento para las temáticas planteadas, porque el objetivo de ese canal es ser dialógico. Me interesa muchísimo conocer vuestras opiniones, vuestras dudas, preguntas y críticas. Así que los comentarios bienvenidos. Y al final, si entiendes que ese canal es algo que colabora, pues por favor compartan con vuestras redes. Y ahora, ese cuento que ocurre en la oscuridad forma parte del proyecto Noria, que es un proyecto educativo y editorial que tiene una variedad de cuentos, de libros, tanto para los niños y niñas como para los adultos que acompañan a estos niños y niñas, ¿cierto? Y ese proyecto editorial y educativo se enmarca en un movimiento de filosofía para niños y niñas que se llama filosofía lúdica. Ese es el movimiento que yo he iniciado y que hoy por hoy varias personas de 9 países nos acompañan en esta jornada. ¿Pero qué es filosofía lúdica? Bueno, por un lado, es sencillamente jugar a pensar. La infancia es juguetona, la infancia es lúdica. Entonces, la mejor manera de que la filosofía pueda aportar algo a la infancia es justamente yendo de encuentro a ese carácter lúdico. Entonces, antes de nada, significa pasárselo bien, disfrutar, sentir placer con el acto de pensar. Es entonces jugar a pensar. Y en ese caso, nosotras jugamos a pensar, nuestra propuesta es jugar a pensar desde el cuerpo y desde diferentes lenguajes. ¿Por qué eso? Porque la infancia, las criaturas son corporales, ¿no? Mira el bebé. ¿Por dónde entra el mundo? Inicialmente por la boca, por las manos, por los ojos, por el cuerpo. Entonces, nada de separar cabeza de cuerpo y decir, pensar es con la cabeza y el resto del cuerpo ahí parado. No.
Es el cuerpo en movimiento, el cuerpo que juega, es desde ese lugar que nosotros jugamos a pensar con la infancia, ¿cierto? Y después, ¿por qué manejamos diferentes lenguajes? Eh, Porque no solo de palabra está hecha la comunicación humana, y principalmente en la infancia más temprana. Entonces, manejamos lenguaje corporal, lenguaje musical, lenguaje visual y plástico, y obviamente lenguaje oral y lenguaje escrito, dependiendo de la edad de las criaturas. Entonces, es muy importante de entender que la filosofía lúdica tiene ese marco. Isso é importante para papás, mamás, bibliotecários, casas de acogida, maestros, maestras, entender desde que lugar estamos planteando essa atividade e, consequentemente, o tratamento do medo. A la hora de tratar el miedo, pues esas cosas son importantes. La clave de la ludicidad, la clave lúdica y también la clave de los diferentes lenguajes. Bueno, desde nuestra perspectiva, el pensamiento es un gran recurso de defensa de la voz de la infancia, porque pensamiento y lenguaje van juntos. Entonces, poder colaborar para que las criaturas aprendan a pensar más y mejor por sí mismas, ¿no? Eso es muy importante, porque a la vez que desarrollamos pensamiento, desarrollamos lenguaje, educación emocional y educación social de esa infancia. Y la otra cosa que me parece fundamental en tiempos tan complejos como los que vivimos ahora mismo, que son estos tiempos de pandemia, que nosotros los adultos tenemos una incertidumbre tremenda, no sabemos qué nos va a pasar, pues en estos tiempos es fundamental, fundamental, vuelvo a remarcar, jugar a pensar con la infancia y ayudar a desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, su pensamiento ético. ¿Sí? Bueno, y la filosofía lúdica se enmarca en un proyecto internacional llamado Filosofía para Niños y Niñas, que creó Matthew Lipman y Margaret Sharp en los años 60 y que existe en todo el mundo, en varios continentes, en todos los continentes y en varios países de estos continentes. Bueno, dicho esto, es importante decir que el cuento que ocurre en la oscuridad se enmarca en una tipología de literatura, que es una literatura filosófica para la infancia. ¿Qué significa eso? Cuando escribo ese tipo de literatura, la primera cosa que quiero es ayudar a los adultos que acompañan la infancia a tratar temas complejos de manera lúdica, de manera juguetona y posible de tocar, ¿no? Generando reflexión, diálogo y encuentro entre las criaturas, de las criaturas entre sí y entre las criaturas y los adultos. Eso es muy importante. El cuento, y en ese caso hoy este cuento, él es un mediador sensible, porque él está en la frontera entre la filosofía, la ciencia y el arte. Entonces puede tocar temas difíciles y durillos para generar ese pensamiento. La filósofa Martha Nussbaum, en sus libros, para quien quiera profundizar en eso, en sus libros trabajó mucho el tema de la literatura y la filosofía. Entonces, quien quiera, Martha Nussbaum es un referente. Pero en la historia filosófica, Sartre, Platón, Voltaire, Nietzsche han hecho de todo, teatro filosófico, diálogos, todo tipo de escritura literaria para acercar a esses temas que son complejos. Pero fue Matthew Lipman quien empezó en el mundo la relación entre literatura filosófica y la infancia. En ese sentido, yo he tenido la dicha de poder aprender directamente con él durante los finales de los años 80 y los años 90, y en algún momento él me dijo: Angélica, ¿por qué no escribes tú? ¿Y por qué no
me movió mucho y la verdad que en el primer momento yo pensé, uy, yo no sé si puedo, era el inicio de los 90, pero mira, hoy estamos aquí hablando de esto. Es la importancia de los maestros en nuestra vida y de esa pregunta, ¿y por qué no? A mí me abrió todo un mundo y aquí estoy como autora de literatura filosófica para la infancia. Ahora bien, aprovecho para decir que esta es una estrategia para tratar con los niños. Esta pregunta, ¿y por qué no? Esa pregunta abre al pensamiento creativo. Así que guárdenla, apúntenla, por favor, como un elemento fundamental. Por cierto, de aquí a un momento, cuando tratemos el cuento, si tienen por ahí colores, papel, bolígrafo, lápiz, irá bien porque les voy a proponer una actividad, ¿vale? Bueno, dicho esto, la última cosa, antes de entrar en el cuento en sí, es que ese tipo de literatura filosófica para la infancia, ¿qué es lo que le distingue de los demás? Porque contiene cuestiones abiertas que invitan a pensar, a explorar posibles respuestas y a plantear nuevas preguntas. Entonces, esto es una filosofía pensada, estructurada para eso. Claro que es maravilloso una literatura que no tiene intención ninguna. Y claro que igualmente lo digo para los juegos, es bueno jugar por jugar. Pero también es importante tener una literatura especializada para tratar determinados temas, igual que es importante jugar a pensar. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al cuento que ocurre en la oscuridad. Ese cuento tiene ilustraciones de Edgar Ramírez, que es un ilustrador también de aquí de Barcelona, y fue publicado en 2010, o sea que cumple 10 años. Y tiene una estructura sencilla. Ese tipo de cuento lo hago siempre pensando en niños y niñas pequeños. A partir de los 3 años ya se puede trabajar ese tipo de cuento. Por eso son sencillos como estructura lingüística, pero ya verán qué pasa cuando vamos entendiendo qué está en el fondo de ese tipo de cuentos. Bueno, entonces, y al final, siempre, como me preocupa mucho quién acompaña a los niños, al final hay toda una propuesta para el adulto que acompaña a esa criatura en el jugar a pensar con ese cuento, ¿cierto? Yo quisiera contar un poco mi proceso creativo como escritora, porque eso mucha gente me pregunta. Entonces, la primera cosa para escritora de ese tipo de libro, literatura filosófica para infancia, porque dependiendo, escribo otras cosas y tengo otro tipo de proceso, ¿cierto? Entonces, en ese caso específico, la primera cosa que hago es escuchar a la infancia. Escucho, bajo, voy casi al suelo, miro ojos con los ojos, en la misma altura, y escucho, y me pongo unos orejones así, escucho la voz de la infancia, escucho lo que tienen para decirme, escucho sus miedos, sus angustias, sus alegrías, sus inquietudes. Para mí ese es el punto uno. ¿Y por qué es importante compartir eso? Porque tú, adulto que acompaña a la infancia, esa es la primera cosa que tenemos que hacer, escuchar. Principalmente cuando dicen cosas que no nos gusta oír. Ay, eso siempre es un tema. Y luego nosotros los adultos siempre tenemos dificultad de escuchar a la infancia, ¿no? Y ahora, en tiempos de confinamiento o de desconfinamiento, dependiendo de cuál país, desde cuál país me escuchan, pues en estos tiempos que nuestra casa se transformó en el local de trabajo, en la escuela, en todo, y estamos todos ahí, pues esa escucha a veces más compleja. Pero por favor, escuchemos a los niños y niñas, porque es desde ahí que podemos ayudarles a evolucionar, a pensar mejor y a ser mejores personas. Bueno, entonces, yo como autora primero de todo eso, ¿por qué he escrito ese cuento que ocurre en la oscuridad? Porque de tanto escuchar,
Entendí que hay un miedo muy concreto en la mayoría de las infancias de varios países, porque yo viajo por muchos países, y ese miedo a la oscuridad. Entonces me pareció interesante meterme ahí, ¿no? Luego, la otra cosa que hago, yo busco entender el fondo filosófico que hay en esa cuestión que surge de la infancia. Entonces, por eso hoy hablaremos un poco más tarde de la cuestión del miedo más a fondo. Y por último, escribo el cuento y luego lo estructuro analíticamente y propongo para los adultos algo que parece muy sencillo, pero que es muy profundo. Ese es el truco, la profundidad en la sencillez. Ese es lo que vengo intentando hacer con estos cuentos. Bueno, vamos a ver. Yo ahora voy a leer el cuento y voy a pedir que cierren los ojos, pero antes, si tienen papel, colores, bolígrafo o lápiz, por favor, porque después de escuchar ese cuento de ojos cerrados, les voy a pedir para hacer algo, ¿vale? Entonces, primera cosa, cerrar los ojos. Yo no voy a mostrar las ilustraciones ahora, sencillamente intenten escuchar como si fueran niños, como si fueran niñas, desde ese lugar. Dediquen ese tiempo para cerrar los ojos e intentar ver qué les pasa mientras cuento el cuento, ¿cierto? Vamos allá. Juanita se despertó en mitad de la noche. Abrió los ojos, pero todo seguía casi tan oscuro como cuando dormía. Cerró los ojos y volvió a abrirlos, pero todo seguía oscuro. ¡Ay, tan oscuro! Volvió a cerrar los ojos y al abrirlos otra vez dijo con voz trémula: ¡ay, el oscuro sigue ahí! ¡Qué miedo! Temblando, decidió mantener los ojos abiertos y, como por arte de magia, el oscuro se hacía menos oscuro. Pero ahora que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, el oscuro se hacía opaco. Algo se podía ver, ¡uy! ¡Uy, qué miedo! Si pudiera, saldría corriendo, pero estoy como una piedra, no puedo moverme. ¡Ay, ay! Paralizada por el miedo, se repetía a sí misma mientras se abrazaba. ¡Qué linda soy! Roja y redondita, con alas y patitas. Y una pequeña boquita. Juanita seguía con los ojos abiertos, intentando superar su miedo al oscuro. Entonces empezó a ver ojos, veía muchos ojos, ojos de todo tipo, ojos que parecían bailar en la oscuridad, ojos que parecían volar. Sería un monstruo de 1000 ojos voladores. ¡Uy! ¡Qué miedo! Si pudiera, saldría corriendo, pero estoy como una piedra, no puedo moverme. Paralizada por el miedo, se repetía a sí misma mientras se abrazaba. ¡Ay, qué linda soy! Baja y redondita, con alas y patitas. Y una pequeña boquita. Juanita seguía con los ojos abiertos, intentando superar su miedo al oscuro. Entonces empezó a ver algunas pequeñas luces que parecían volar. Una de estas luces venía hacia ella. Juanita se estremeció y cerró los ojos, abrazándose todavía más fuerte. ¿Qué sería aquella luz que volaba en su dirección? Sería uno de los ojos del monstruo de 1000 ojos voladores. Sería devorada por ese monstruo. Fue entonces cuando Juanita escuchó un sonido familiar. Mariquita Juanita! Era la voz de Lucy, la luciérnaga. Aunque más aliviada y con los ojos abiertos, Juanita no pudo hablar. ¿Qué haces por aquí a estas horas?, siguió preguntando Lucy, sin entender qué le pasaba a su amiga. Lucy, balbuceó Juanita. ¡Qué gusto verte!
Suspiró la mariquita con una cara más aliviada. Percibiendo que su amiga estaba asustada, Lucy le dio un abrazo. Venga, Juanita, te voy a llevar a pasear por la noche y te enseñaré sus bellezas, dijo Lucy con voz tranquilizadora. ¿Bellezas? ¿Qué belleza puede tener algo que me da tanto miedo? Dijo Juanita, todavía impactada por su emoción. Juanita, a veces tenemos miedo de algo que desconocemos, pero al conocer este algo, el miedo desaparece. Y cuando desaparece el miedo, ¿aparece la belleza? Preguntó Juanita. Lucy le hizo un guiño con el ojo izquierdo y la condujo volando por el cielo oscuro, que tenía de fondo un campo de estrellas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, entonces, ¿por qué ese cuento es un recurso para tratar el miedo en tiempos de pandemia? A partir del miedo de que Juanita siente, a partir de esta perspectiva que le surge de ver un monstruo de 1000 ojos voladores, ¿no? Y toda esa cosa que le ocurre, pues a partir de ahí podemos rescatar lo que sienten los niños y las niñas. Por eso les pregunto, ahora mientras estaban de ojos cerrados, escuchando el cuento, ¿qué es lo que han sentido? ¿Les dio mariposita por el estómago? ¿Cómo fue con la mano? ¿Qué pasó con la cabeza? ¿Qué imágenes surgieron? Esa misma técnica podéis utilizar con los niños y niños. Es una de las formas de narrar. Narrar en la oscuridad. Podéis apagar todas las luces, poner una velita, contar ese cuento, creando ese clima, ese ambiente de que está bien para tratar el tema del miedo, ¿cierto? Ahora vamos allá. Juanita, en ese cuento están varios elementos claves para entender el miedo, ¿cierto? Uno de los efectos del miedo es hacernos paralizar o huir. En ese caso, él estaba paralizada y en varias partes del cuento es lo que va narrando ese sentido de parálisis. Y luego, ¿qué es lo que intenta Juanita hacer? Sentirse segura, ¿no? Por eso se abraza, por eso le dice que le quiere a sí misma, ¿no? Ahora bien, viene su amiga, que es la que le ayuda a sentirse segura y que le da una clave fundamental, que es conocimiento y creatividad. ¿Qué quiere decir eso? Lucy le explica que tenemos miedo de aquello que no sabemos lo que es, o sea, lo que ignoramos, lo que desconocemos. Y Lucy le da otra idea buenísima, descubrir las bellezas que hay. Por eso, en el lugar o en el campo, en ese caso, es la oscuridad, es un miedo a la oscuridad de la noche. Entonces, lo que él hace es enseñar que hay un campo de estrellas, que hay otros elementos ahí que no fueron vistos. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo tratar el miedo con la infancia en los tiempos de pandemia? Una de las cosas, utilizando un cuento como este, creando todo un ambiente, creando todo un clima y luego ayudando a generar pautas lúdicas, creativas y reflexivas para pensar en essas categorias. ¿Por qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? ¿Será que cuanto más nos acercamos al conocimiento de algo, disminuye nuestro miedo? ¿Qué hacemos con el tema de la belleza? Y claro, por eso pedí que dibujaran el monstruo de 1000 ojos o los miedos que han sentido mientras escuchaban el cuento. Pues mira, una cosa simpática de hacer es justamente máscaras de 1000 ojos para hacer el monstruo o reutilizar cartones que tengamos o algo y hacer máscara de monstruos, jugar a quitar el peso que un monstruo puede tener. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es tener una cajita para poder poner en secreto nuestros miedos, confesar los miedos ahí, guardarlos para escucharlos después.
Essa técnica ajuda bastante quando temos tanto medo que não sabemos falar, ou quando não podemos verbalizar todavia isso. Luego, podemos jogar por la casa a buscar los miedos, los pequeñitos y los grandes. Y tener una campanita para sonar por ali, por aqui, e jugar a hablar desse medo, bailar esse medo, dibujar esse medo, cantar esse medo, porque de isso se trata. Ahora bien, una cosa importante en el caso de ese cuento y de ese personaje, Lucy es un personaje que brilla por luz propia. Lucy tiene esa luz propia. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para sacar brillo a las criaturas, para que sean como Lucy, que tengan luz propia? Entonces, primera clave, escuchando, que es aquello que ya hablamos anteriormente, escuchando a la infancia. Segunda, cosa importante, vibrando em la mesma onda e frequência que as criaturas para sintonizar, porque nem todos vão falar com palavras. Nós temos que entender isso. As criaturas estão vivendo a mesma pandemia que nós, os adultos, e estão nesse clima de medo, de confinamento, de isolamento, de tudo isso. Então, necessitamos aprender a vibrar com eles para entender o que nos sale como palavra. La otra clave, jugando a pensar a partir da experiência, les he dado algumas ideias que podem ser. E, por último, incorporando o diálogo criativo em las pautas diárias de la relação familiar. ¿A qué llamo diálogo creativo? Tiene que ver con esa escucha, con esa conversación, pero también con el juego y con que no piensen que tenemos que dar todas las respuestas para los niños y niñas. A veces solo quieren ellos mismos encontrar las respuestas o plantear nuevas preguntas. Acuérdense que lo que queremos es sacar brillo a la infancia para que sean como Lucy, que brilha por luz própria, com sua própria luz, certo? E essa luz passa por pensar melhor. Agora bem, vamos à última parte de nosso directo de hoje, que é sobre o tema del miedo. Eu só quisiera dizer que a pandemia puso de manifiesto nossa vulnerabilidade frente à vida e puso em tela de juízo todos nossos entendimentos de normalidade, sociedade, família, trabalho, ou seja, que nos generou incertidumbre e, consequentemente, medo. E esse medo está em nós e está em la infância. E a infância está imersa nesse contexto donde nós, os adultos, temos medo de todo. Temos medo de enfermar-nos, temos medo de perder nas pessoas queridas, temos medo de perder trabalho, temos medo de não ser capaz de afrontar, de dar a talla para resolver as situações novas, temos medo de passar hambre, de que nossos niños também passem, temos muitos medos variados, certo? E a infância está aí. Então, o que não podemos es dejar la infancia sometida a la oscuridad de la ignorancia, ¿cierto? Ese es uno de los temas filosóficos que aparecen aquí al final para ser explorado, la ignorancia. Tenemos que ayudar a encontrar estas luces del entendimiento, del conocimiento, del pensamiento, ¿cierto? E, claro, não podemos deixar os niños e niñas condenados ao silêncio de la impossibilidade de dialogar e de processar essa realidade que les está impactando, ¿verdad? Se hacemos isso, las condenamos a conviver com esse monstruo de 1000 ojos que las estará acechando em todos os rincones de la incertidumbre del momento. Então, por favor, uma coisa importante é generar esta parte tan necesaria que es el diálogo. Y acuérdense, los miedos son múltiples. Yo voy a citar algunos: pánico, terror, horror, pavor, fobia, agobio, congoja, canguelho, susto, suspense, apreensão, alarme, espanto, precaução, vulnerabilidade, recelo, desassossego. O sea, son muchos los tipos de miedo. No es que hay un miedo. Y luego las personas sienten miedos diferentes.
puede que yo sienta un miedo, mi hijo otro, mi marido otro, la tía otro, el abuelo otro, no son iguales. Y entonces la primera cosa, asumir que sentimos ese miedo. Nada de decir, no tengas miedo, mira, estamos con miedo. Esa situación es nueva, pues admitámoslos pues y hagámoslos de mejor manera. Y luego otra cosa importante es recordar que el miedo no es una emoción negativa, no existe eso. No hay una emoción negativa y otra positiva. Todas las emociones son importantes en nuestra vida. Entonces, el miedo, por ejemplo, nos sirve de balance entre las necesidades y la realidad. El miedo nos ayuda a entender eh, que el peligro que podemos perder, por eso tenemos ese miedo, porque estamos en una situación peligrosa, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo un poco triste para mí, que nací en Brasil. Mucha gente allá, incluido el presidente, está actuando sin miedo a la pandemia. Resultado, más de 1.000 muertos al día, van creciendo como locos y son el epicentro de esa pandemia. O sea, que un poco de miedo no va mal. La cuestión es cómo gestionamos ese miedo para no estar paralizados o para no salir corriendo y no afrontar lo que hay que afrontar, ¿cierto? Es en ese sentido que esa literatura filosófica ayuda a la infancia. Pero piensen, imagínense no tener ahora en algunos países como España que estamos desconfinando, ¿no? Saliendo del confinamiento. Imagínate creer que ya está y no tener miedo a nada. Ni miedo del virus, ni miedo, ningún miedo, cero miedo. Pues nos iríamos por aí sem máscara, não cuidaríamos da higiene, não tomaríamos o distanciamento social em sério. O sea que é importante esse pouquito de medo. Essa é a primeira coisa. Não somos mais débiles porque temos medo. Isso é acolher a los niños e las niñas e dizer, mira, eu também tenho medo. ¿Eh? Vamos a pensar cuáles son las formas de superar. Y una de ellas es la belleza, o sea, creando, o sea, encontrando formas de transformación de este miedo en algo más interesante. Bueno, y para ir cerrando, yo quisiera comentar que para quien quiera profundizar filosóficamente en el tema del miedo, está José Antonio Marín y el libro El laberinto sentimental, que vale la pena leer, Victoria Campos, El gobierno de las emociones, y Marta Nussbaum, La monarquía del miedo, una mirada filosófica a la crisis política actual, para quien quiere ir más a fondo. Certo? Agora, eu queria só comentar uma coisa importante aqui de Victoria Campos, que ela disse que o medo turba a mente, produz pesar e tristeza e impide enfrentar-se ao futuro com claridade e bom sentido quando nos deixamos levar por ele. Entonces, de ahí la importancia de que ese temor no se convierta en fobia, en pánico, en estas cosas, ¿cierto? De ahí la importancia de tratar ese tema en serio con nuestras criaturas, ¿sí? Porque a veces decimos, están allí jugando, no están comiendo. Sí están, porque el ambiente está. Y ellos están ahí. Entonces, una cosa importante que Victoria Campos comenta es que enfrentarse al temor nos ayuda a autorregularnos y esa es la clave para apoyar a las criaturas. Es el pensamiento desarrollado que le va a ayudar a este niño, a esta niña, a autorregularse con respecto a ese miedo. Y a partir de esa autorregulación, pues podrá lograr esa autonomía de pensamiento que será fundamental en el mundo de post-pandemia, que es otro tema que algún día haremos un live. Y para ir acabando esa parte de la tercera parte del live, quisiera citar de Marta Nussbaum, de ese libro La monarquía del miedo. Voy a leer la cita literal.
Cuando las personas se temen unas a otras y temen lo que les depara un futuro desconocido, el miedo los lleva fácilmente a culpar a unos cabezas de turco, a fantasear con venganzas y a que cunda una tóxica envidia de la suerte de los afortunados. No deberíamos tanto temer a nuestro miedo, pero sí examinarlo siempre. Entonces, filosofía lúdica con la infancia tiene que ver con eso. En vez de reforzar que las criaturas tengan miedo al miedo, o nosotros los adultos, ay, no voy a tratar ese tema con los niños, porque yo misma no sé qué hacer con mi miedo. Bueno, encontrémonos en nuestra humanidad y examinemos por qué sentimos ese miedo, jugando, transformando, con la belleza, con los varios lenguajes, pero sí partiendo de la verdad que contiene todo eso. Ahora bien, vamos llegando al fin del primer directo. Quiero agradecer muchísimo vuestra participación. Yo vi que hay muchos mensajes diferentes aquí en el chat, en los comentarios. Yo ya, sin que pueda, los voy a leer. ¿Sí? Y si hay demasiada cantidad que no pueda contestar por allí, pues puedo hacer otro directo solo para contestar, dependiendo del tipo de cuestiones que surge. La otra cosa importante, si quieren, si ven que es importante hacer algún vídeo para profundizar o ampliar algún tema, por favor, díganmelo en los comentarios. Como les comenté, el objetivo de ese canal es ser dialógico. Me importa mucho lo que me digáis, ¿cierto? Y luego, por favor, darme a me gusta o no me gusta, que las dos cosas son importantes, porque ese canal está naciendo hoy, día 25 de mayo de 2020, pero pretende crecer, pretendemos aprender y para apoyarnos hay que suscribirse al canal, por favor. Sí, eso es muy importante para que el canal pueda sostenerse y crecer. Y compartirlo con las personas que creen que van a querer o sentir interés por ese tipo de contenido. Ese vídeo estará disponible en la lista de reproducción Encuentros con la autora. Cuando mires al canal verás que hay varias listas de reproducción allí, hay varios temas. Este estará dentro de Encuentros con la autora, ¿cierto? La otra cosa importante que ya me olvidaba, hay una campanita que si la dan a ella, recibirán notificaciones de cuando yo haga otro directo o que suba algún vídeo nuevo a mi canal. Mañana, a ese mismo horario de hoy, hablaremos sobre el asombro a partir de otro de mis cuentos, Se pueden volar los peces. Vamos a hablar del asombro y de la perplejidad en tiempos de pandemia y cómo tratar eso con los niños y niñas. Luego, tendremos día 25 de mayo otro directo como estos y el día 27 también. Así que un placer haber estrenado en vuestra compañía y no se olviden, para tratar el miedo en tiempos de pandemia hace falta jugar a pensar. Hasta la próxima.